La historia de Regresé de la muerte. Al siguiente relato fue compartido por un suscriptor, quien nos representó más información que la mencionada. Se trata de contactar nuevamente para verificar si quería compartir más detalles, pero no se tuvo éxito. Más aún, en su correo electrónico expresaba que él sentía que era necesario dar a conocer lo que había pasado varios años atrás. Sin más que decir, empecemos. Hace tiempo que sucedió algo que llegó a marcar mi vida por completo. Significa tanto para mí poder compartirles esto, que espero que ayude a alguien más en su vida, o en la que alguien más, pues me ha enseñado que si algo a lo que le tenemos mucho miedo es a la misma muerte. Vivir esa experiencia y saber lo que se siente hace que cambie todo nuestro panorama sobre ella. Sin embargo, esto me sucedió a mí cuando yo era tan solo un niño. Quizás en un adulto con mayor trayectoria en su vida sea diferente. Mi nombre es Marco. Soy el tercero de 4 hijos hoy en día y soy oriundo del municipio de Morelia, en Michoacán, de Ocampo. Actualmente ya tengo los 25 años y estoy ya a pocos meses de casarme. Me preguntarán por qué les digo todo esto. Es debido a que hace años tuve una experiencia muy cercana a la muerte que me cambió totalmente. Y hoy que tengo la oportunidad de contarles todo esto gracias a que logré regresar de la muerte. Se trata de una experiencia que jamás he vuelto a sentir. Sin embargo, a consecuencia de haber regresado de la muerte me han conllevado una serie de sucesos que me es complicado explicar a los demás, y por lo menos que me crean. Vivíamos en una zona un poco alejada del centro de Morelia. Para ser más preciso, es una zona residencial privada en la que muchas casas apenas se están construyendo. Con mi familia ya teníamos algunos años viviendo allí y aproximadamente yo tenía unos 6 años cuando todo esto comenzó. Al tratarse de un fraccionamiento privado, mis padres confiaban mucho en la zona y sabían que no nos pasaría nada si nos dejaban jugar en las afueras de la casa. Sin embargo, ellos no contaban con que a mí se me ocurrió la estupenda idea de ir a una de las casas que estaban aún en construcción. Uno de mis hermanos mayores me había retado a que entrara a la casa y subiera hasta el segundo piso para que le demostrara que había cumplido el reto. A mí siempre me gustaba este tipo de juegos, de cumplir retos, pero no contaba con que después de ello no volvería a jugarlo jamás. Ingresé corriendo a la casa. No había nadie en ese momento que le cuidara. De hecho, ya tenía varios días sin que los albañiles regresaban a trabajar, pues últimamente había llovido mucho, pero ello aún la casa estaba en obra negra. Se podía notar que le faltaba mucho construcción a la casa e incluso cuando estaba subiendo las escaleras me topé con que varios escalones estaban incompletos y en vez de ellos se había puesto un tablón de madera que cubría el hoyo y que yo llegué a pensar que servía como un escalón. Aún así subí con cautela sin pisar aquel tablón para poder llegar al segundo piso y cumplir con este reto. Allí fue cuando me percaté que los cuartos de arriba estaban incompletos o prácticamente sin terminar. Llegué al cuarto que tenía el balcón. Salí para demostrarle a mi hermano que había cumplido ese reto. En ese momento se alteró gritándome que los albañiles ya habían regresado y que tenía que bajarme inmediatamente. La verdad me espanté por ello. Lo menos que quería era tener un problema, así que corrí hacia las escaleras y sin darme cuenta pisé ese tablón de madera y este no soportó mi peso por completo.
a lo que caí a una altura considerable, a lo que me golpeé en la cabeza. Aún recuerdo el sordo golpe que retumbó en mi cráneo. El impacto me provocó que me mareara y comenzara a vomitar. Después de ello, no dejé de llorar. Me dolía tanto la cabeza que cualquier movimiento me hacía sentir peor. Pude ver que mi hermano entró a la casa y me vio allí, hincado. Rápidamente me tomó con sus brazos y me cargó para llevarme hasta la casa con nuestros padres. Siendo muy honesto, no recuerdo mucho desde allí. Mi hermano me decía que estaba perdiendo el conocimiento y que incluso comencé a sacudirme rápidamente. Al parecer, se refería a que comencé a convulsionar. Ya después de allí no recuerdo nada más, hasta que estaba en el hospital. Desperté observando un techo extraño que la verdad jamás había visto. Allí estaba mi madre, dormida sobre mi regazo. Le pregunté en voz muy baja que si todo estaba bien, pero un intenso dolor en mi cabeza se propagó hasta mi cuello. Mi madre despertó y se puso contenta al ver que había despertado. Procuró que no me moviera para nada. Fue cuando en ese momento el doctor entró a conversar con nosotros. Siendo honesto, lo que nos haya dicho en ese momento, yo no entendía, pero sí escuché que ocupaba una cirugía de emergencia. Ya mucho tiempo después le pregunté a mi madre qué le había dicho el doctor, a lo que ella me explicó que el golpe en la cabeza había ocasionado una hemorragia interna y que era necesario drenar, pero era mucho la sangre ya propagada y que no sabía la serie de alteraciones y complicaciones que pudiera encontrar. Pero lo que más preocupó a mi madre fueron las expectativas de éxito y de supervivencia después de la cirugía. No resultaron ser muy alentadoras. Lo que sí comprendí en ese momento fue que quizás algo malo me pasaría. Quizás yo podría morir, pues pude ver que mi madre me había roto en llanto después de que se fue el doctor. Ahora que recuerdo, todo el tiempo mi madre me explicó qué pasaría dentro del quirófano. Trató de explicarme de la mejor manera las cosas que pasarían y los procesos que se llevarían a cabo. Ella sabía que yo tenía miedo, pero yo no quería demostrárselo. Me preocuparon mucho, la verdad, por dentro. Me prepararon para mi operación. Mi madre en todo momento estuvo allí conmigo y me acompañaba hasta donde fuéramos. Fue cuando llegamos a una gran habitación que, si no mal recuerdo, estaba muy helada. Allí le comentaron a ella que lo ideal sería que se despidiera de mí y que me dijera cuánto me amaba. La recuerdo aún con tanto cariño a un lado mío. Su mejilla estaba húmeda de tanto que había llorado. Yo por mi parte me sentía aún muy mareado y sin energía. Apenas podía levantarme. Una enfermera se acercó a mí y me suministró un medicamento en un tubito que estaba conectado a mi brazo. Y cuando menos lo pensé, ya estaba cayendo en un sueño. Es desde ahí que las cosas comenzaron a tornarse muy diferentes. Yo tuve una extraña sensación de paz y tranquilidad. Realmente sentía que mi cuerpo flotaba en la total oscuridad. No podía ver mi cuerpo en absoluto. Entiendo que sonara extraño, pero es que ni yo sabía que si yo estaba allí en ese momento. Tampoco sabía hacia dónde estaba flotando o hacia dónde me dirigía. Pero de algún modo sí era consciente de lo que yo estaba sintiendo en aquel momento. Fue cuando en mi mente una voz sugirió una pregunta: ¿puedes irte o seguir el camino? No supe quién me había dicho, pero su voz no me fue familiar. Me sentí una plena
serenidad y confianza al escucharle, y todo de repente se quedó en silencio. A pesar que yo no los veía, pude sentir que mis pies, descalzados, tocaban el piso. Recuerdo que el piso era frío y muy liso. Casi puedo decir que era muy parecido a caminar sobre un vidrio oscuro. Así que comencé a caminar sin saber a dónde ir, pues todo seguía oscuro. No tropezaba con nada, incluso sentía que podía correr y nunca me tropezaría. Fue cuando vi una intensa luz que, sin darme cuenta, yo ya me estaba dirigiendo hacia ella. Era tan intensa que parecía ser un enorme foco de luz blanca. Pero me detuve. No seguí caminando, pues algo alcancé a escuchar a lo lejos. Miré hacia atrás y el único ruido que persistía era uno donde alguien gritaba algo, pero la verdad no comprendía qué era. De pronto, aquel ruido se volvió más intenso. Yo trataba de identificarlo, pero solo podía apreciar algo a varios metros en donde yo me encontraba. Así que me encaminé a verificar de qué se estaba tratando. Y conforme me acercaba, aquel ruido que escuchaba se hacía más fuerte, hasta que de pronto pude ver a alguien enfrente mío. Se trataba de una persona que estaba de pie allí, con los ojos cerrados. Repetí esa palabra una y otra vez. Era algo inevitable, pues cuando lo decía muy repetidamente. Aquello se escuchaba. Yo sentía una enorme nostalgia. Aquel sentimiento se había vuelto tan profundo que tuve la necesidad de abrazarle. Así que lo hice. Y en ese momento, una intensa ola de imágenes llena mi cabeza. El sonido que aquella persona decía tuvo ya un significado para mí. Aquel ruido lo conocí como mi nombre, mientras que aquellas imágenes que pasaban frente a mis ojos pude volver a ver y sentir muchas emociones juntas. Y nuevamente pude escuchar a aquella persona que decía mi nombre. La reconocí. Se trataba de mi mamá, quien me estaba hablando en ese momento. Me acerqué y le tomé la mano, y de pronto la luz a la que inicialmente me dirigía dejó de ser tan intensa, y mi madre brilló con más intensidad, y de la nada yo desperté. Mi madre estaba a un lado, me tomaba de mi mano, estaba llorando y repetía mi nombre una y otra vez. Fue cuando le dije que ya lo había escuchado. Ella se quedó callada y me miró. Ella no lo podía creer. Un abrazo muy fuerte y me dijo que ella me había considerado muerto, pues aún había mucha sangre en mi cabeza que no lograron contener. Los doctores me vieron y solicitaron rápidamente atención médica. Después de eso, todo fue borroso. Despertaba en ocasiones, en otras yo solo escuchaba mientras me revisaban. Después de una segunda cirugía, logré salir adelante. Los días pasaron. Recuerdo que para mí fue una eternidad estar en el hospital. Y un día, mientras estaba acostado en la cama del cuarto que nos habían otorgado a mi padre, le había tocado cuidarme esa noche. Me dijo que tenía que ir a cenar algo. Yo me sentía aún agotado, así que le comenté que me trataría de dormir un poco. A los pocos minutos que él salió, pues yo sentí en la orilla de la camilla que alguien se sentaba, pues se había sumido ligeramente. Pensé que quizás se trataba de mi padre, quien ya había regresado, pero me parecía muy pronto. Tan solo habían pasado algunos minutos. Entonces, en ese momento, sentí que por debajo de las cobijas alguien me tomaba de la mano, pero me estaba apretando muy fuerte. La mano
La sentí muy diferente a la de mi papá. Me imaginé que quizás quería despertarme, así que yo también le apreté lo más fuerte de la mano. Y al abrir los ojos, para mi sorpresa, no había nadie. De hecho, la mano que me estaba apretando se fue de repente y ya no la volví a sentir. ¿Qué me estaba apretando? Me senté en la cama, pero no había nadie. Incluso la cama ya no estaba sumida del otro extremo. Aquello fue el principio de una serie de secuelas que hoy en día sigo teniendo. Un par de meses ya habían pasado. Ya teníamos días de haber regresado a casa. De hecho, gracias a aquel accidente había perdido varios días de clase y tenía que ponerme al día. Recuerdo que mi madre me dejaba las cosas sobre la mesa para que yo hiciera la tarea. En una ocasión, mientras estaba coloreando, pude sentir una brisa en mi rostro. Miré por reacción de dónde provenía y pude ver que uno de mis lápices de colores iba y venía. Pareciera que alguien estaba jugando conmigo. Yo me encontraba en silencio mientras observaba esto, y antes de buscarle alguna explicación a lo que yo estaba viendo, le grité a mi mamá. Ella llegó en unos cuantos segundos, pero el lápiz ya no se movió. Esa noche decidí contarles a mis padres lo que me había ocurrido en el quirófano, y mientras lo que lo hacía, muchas cosas que ya les conté regresaron a mi mente. No sé si me creyeron, pero realmente sentí mucha calma al decirles que no sentía miedo de la muerte. Para mí yo ya había muerto ese día, y fue algo, hasta eso, reconfortante. Parte de la recuperación total del accidente era necesario darle seguimiento a mi cirugía con los doctores. Aún recuerdo que justo cuando me examinaban mis ojos, el doctor mencionaba que parecía ser que no tendría alguna secuela considerable, pero yo tuve la inquietud de preguntarle algo. Le decía que últimamente había cosas que pasaban a mi alrededor. Comencé a ver sombras de personas en toda la casa. Además, que en esa ocasión que escuchaba que me hablaban, pero no les hacía caso. Creo que lo tomó a chiste, pues no quiso darle mucha importancia. Me comentó que quizás se trataba de una imaginación mía. Creo que más les duele que ese tipo de situaciones es que la gente no te crea. Sin embargo, mis padres resultaron ser una fuente plena de confianza, al grado que cada vez que yo les conversaba que había visto algo me sentía escuchado. El tiempo ha pasado. Aquellas percepciones que he tenido no han pasado a más apariciones o sombras. Afortunadamente, no me han hecho algún daño o provocado algún mal, y ahora que soy ya mucho mayor, me acerqué con una clarividente, quien hoy en día me ha apoyado mucho, pues me dice que se ha dado situaciones en las que el tercer ojo que tenemos se abre. En mi caso, el accidente pudo provocar en mí que se apertura una mayor percepción a mi alrededor. Además me dijo que cuando alguien llegaba a sobrevivir y regresar a la muerte, la vida misma ya no se percibe igual. Espero poder contarles más de mi experiencia, pero particularmente sentí yo que debía contarles primero lo que me había pasado, pues a alguien le puede ayudar saber que lo que sigue después de la muerte puede ser un lugar tranquilo y placentero. Bueno, hasta donde yo llegué. La historia del pacto. Nunca tuve una buena relación con mi abuela. De hecho, ni siquiera nos llevábamos bien. Discutíamos cada que salían temas relacionados con sus creencias. La verdad yo no toleraba esto, y ella trataba de imponerme sus creencias. Nunca lo permití. Eso también me ocasionó problemas con otros miembros de la familia. Hasta que un día, la abuela falleció. Para mí no fue la gran cosa, siendo honesto. No tengo recuerdos de ni un solo momento ser feliz con ella.
Por eso yo fui a su funeral más por compromiso que por ganas. Mi madre y 2 de mis tías me estuvieron presionando para que yo me disculpara con la abuela. La verdad, yo me negaba, haciendo énfasis en que ya estaba fallecida. No importaba si me disculpara o no. Igual de todos modos, no podía escucharme. Ellas me dijeron que no debía hablar así de la abuela, que ella volvería durante el Día de los Muertos y trataría de arreglar sus asuntos pendientes conmigo. Por lo tanto, según ellas, yo debía pedirle perdón para que no se me aparecieran en los primeros días de noviembre. Ella falleció a finales de septiembre. La insistencia de mi madre y mis tías era insoportable. Les dije que el día que la abuela se apareciera en mi casa, ese mismo día yo pasaría toda la noche en el cementerio en la que la enterraban. Mi madre estaba enojada. Entonces me dijo que tuviera los pantalones para ponerme frente al féretro de la abuela y sellar el pacto que yo había propuesto. No iba a permitir que mi madre me hiciera quedar como un cobarde. Entonces caminé hacia el féretro que le hice la promesa, quedando así el pacto hecho. En ese entonces, yo acababa de graduarme de lo más normal y había aplicado para dar clases en una secundaria, 3 días después del funeral de mi abuela. La escuela se puso en contacto conmigo para convencerme sobre el trabajo. Me ofrecían 20 horas a la semana impartiendo la materia de historia en los grados de segundo y tercero en el turno de la mañana. En una ocasión, siguiendo el programa, encargué un proyecto en equipos. Los alumnos tenían que preparar una exposición sobre los sitios con mayor relevancia histórica en el país. Se hicieron 8 equipos, cada uno hablaba de una categoría diferente: pirámides, puertos, museos, prisiones, iglesias, plazas, fábricas y cementerios. Las primeras 3 presentaciones estuvieron muy bien, pero el equipo que habló sobre los cementerios tocó un tema que me molestó un poco. Hicieron un apartado para hablar de mitos y leyendas de carácter paranormal. Me causó tanta molestia que aún recuerdo de qué cementerio hablaban. Fue el Panteón Dolores, el de San Fernando, el de Belén, el de los Querátanos, Ilustre y el Panteón Inglés. Al final de todas las exposiciones quedaba tiempo para que los alumnos hicieran preguntas a sus compañeros de los que habían expuesto. Pero en este grupo fue diferente. No dejó que los alumnos hicieran preguntas. Decidí que yo haría las preguntas. Mi molestia era muy grande. Oírlo fue como recordar todas las escenas de peleas que ya había tenido con mi abuela. Decidí atacarlos con todo. Comencé diciendo que nunca había evidencia de ahí. Me seguí con que todas esas leyendas se habían porque una persona se lo había contado a otra y por lo tanto la veracidad de los mitos eran sumamente cuestionables. Terminé diciendo que hacer propaganda de ese tipo de historia era contribuir a la que se perpetuaran las creencias sin fundamentos, que ya de por sí están muy arraigadas de la cultura de nuestro país. Muchos estudiantes se molestaron con mis palabras, incluso trataron de debatir conmigo, pero yo no se los permití. Les dejé en claro que dentro de mi clase no había espacio para creencias que no tengan sentido, y les dije que todo aquel que no estuviera de acuerdo podía salirse de mi clase, con las respectivas consecuencias que eso tendría. Al siguiente año, cuando nuevamente llegó el momento de tocar esos temas, volvió a ocurrir lo mismo. Era un grupo nuevo al que yo nunca había dado clases, y el equipo que habló sobre panteones hizo algunas menciones sobre fantasmas y otras apariciones. Yo evidentemente hice lo mismo que había hecho el año anterior: atacarlos con todo y después dejar que en claro que volvieran a mencionar esos temas en mi clase estaría reprobado. Los años siguieron pasando. Yo me fui haciendo de cierta fama hasta que las nuevas generaciones ya sabían que hablar de paranormal en mi clase era una mala idea. Nunca faltaba el listo de la clase que podía ganarme en un debate.
pero yo terminaba cerrándoles la boca. Hubo algunos padres que intentaron incluso reclamarme y cuestionar mi autorrealismo. Lo que yo les decía a esos padres era que si no estaba de acuerdo de la forma en que yo impartía mi materia, ellos mismos no podían enseñarles historia a sus hijos en sus propias casas. Más de uno llegó a ir con el director, pero a ese señor no le importaba nada. Además, ya daba muy buenos resultados. En otras palabras, mi trabajo me hacía intocable ante el director. Pero un día, a un grupo de tercero llegó un alumno foráneo. Venía desde la capital del estado del Puebla. A simple vista, se podía notar que ese muchacho no tenía mucho respeto por la autoridad, ni por la cadena de mando. Para evitar mi disgusto, cuando tocó asignar los temas a exponer, dejé en claro que iba a reprobar a todo aquel que mencionara las palabras fantasma, ánima, espectro, alma o espíritu. El alumno, que venía de Puebla, alzó la mano con una mirada muy atenta. Le permití hablar y en 3 minutos lanzó una tormenta de criterios y argumentos defendiendo la relevancia de la postura espiritista en el avance de la sociedad del país. Remarcó bastante que la celebración mexicana por excelencia era el Día de los Muertos y que las creencias en el hecho de lo que los difuntos podían regresar era un pilar importante en los valores de toda la gente. Cuando al término de hablar, todos los demás alumnos estaban viéndolo como si se tratara de un revolucionario que estaba dispuesto a sufrir cualquier consecuencia con tal de defender sus creencias. Entonces el muchacho me preguntó si yo era capaz de probar que él estaba en un error. En ese momento, todas las miradas se enfocaban en mí. Estaban esperando una respuesta. Si me quedaba callado, iba a quedar realmente mal frente a todos los estudiantes. Además de que mi reputación se vería afectada de forma importante por haber sido derrotado por un alumno foráneo del nuevo ingreso. Lamentablemente para mí el muchacho tenía razón en muchas cosas que había dicho. Yo no podría vencerlo de forma argumentativa. Entonces se me ocurrió vencerlo en su propio campo. Le dije que si estaba tan seguro de sus argumentos, entonces se podría comprobar de forma sencilla. Faltaba una semana para el Día de los Muertos. Le propuse una apuesta. Yo pasaría toda la noche dentro del panteón más viejo de la ciudad, uno que por falta de espacio había dejado de recibir nuevos cuerpos 2 años atrás. El ayuntamiento estaba realizando labores para volver a ponerlo en funcionamiento. Eso significaba que estaría cerrado y completamente solo durante el Día de los Muertos. Le aclaré que cuando yo pasara la noche allí y no presenciara nada paranormal, él se las arreglaría para no entregar ninguna tarea de ninguna materia durante todo el año, causando así que tuviera que volver a recursar todo el 3er grado, perdiendo 1 año. El alumno me dijo que aceptaba, pero que si yo veía al menos un pequeño fantasma, me retrataría en asamblea de lunes frente a todos los maestros, alumnos y padres de familia. Así que cerramos el trato. Por supuesto que yo no tenía pensado entrar a un panteón durante toda la noche. Para empezar, como dije, estaría cerrado, no habría forma de entrar. Lo que iba a hacer era simplemente presentarme en clases después del Día de los Muertos y decir que no vi nada. Pero, por alguna razón que al día de hoy aún no logro entender, cuando llegué a mi casa y me preparaba para dormir, mi difunta abuela se presentó en mi casa. Yo ya estaba acostado cuando volteé hacia la ventana. Ella estaba ahí parada, mirándome. Yo vi eso y se esfumó en un instante. Recordé el pacto que había hecho durante el funeral de mi abuela, donde ya había prometido pasar una noche en el cementerio que ella fuera enterrada, si es que ella se aparecía en mi casa. O quizás por capricho del destino, o tal vez porque yo tenía mala suerte.
pero el panteón en el que había sido sepultada mi abuela era precisamente el mismo en el que yo había dicho al estudiante foráneo que me iba a meter por toda la noche. El 26 de octubre hubo junta de maestro. Cuando ya se iba a terminar la reunión, el director hizo un comentario gracioso sobre la apuesta que ella había hecho con ese estudiante. Resulta que el rumor de la apuesta ya estaba por todas partes. El personal de intendencia lo sabía. Hasta las señoras de la cooperativa estaban al tanto. Finalmente llegó la tan esperada fecha. Mientras conducía hacia el panteón, iba pensando en que todo eso sería algo raro, pero aún así no podía retractarme, porque no solo había hecho la apuesta con ese muchacho, sino que le había prometido a mi abuela, en su funeral, que iba a hacerlo. Llegué al cementerio, llevaba una linterna y bolsa de galleta, por si me daba hambre, durante la larga madrugada. Esa noche era fría y el viento soplaba de forma sutil. Bajé de mi auto y caminé hacia la entrada del panteón. Como era de esperarse, estaba cerrada. Grité en caso de que algún velador o guardia estuviera trabajando. Y si se acercó un guardia y me preguntó qué me ofrecía. Fui directo, le pregunté cuánto dinero tendría que darle para que me dejara entrar. El guardia se rió. Quería saber cuál era el motivo que yo tenía para querer entrar al cementerio. Le dije que por motivos personales debía pasar toda la noche adentro. El guardia abrió la puerta. Me dijo que si lograba seguir con vida al amanecer, no me cobraría nada. Pero que si falleciera esa durante noche, él vendería mi cuerpo a cierto grupo de personas. Ese tipo tenía una pinta escalofriante, pero pensé que solo quería intimidarme. Le dije que estaba bien, que no había ningún problema. Recuerdo que mi reloj marcaba las 11:15. Empecé a caminar directo hacia la tumba de mi abuela. Como era un panteón muy viejo, todos los caminos eran de tierra, y como estaba chispeando un poco, mis zapatos se mancharon con el lodo. No estaba muy nublado, pero las pocas nubes que había estaban cargadas de agua. Como la luna no iluminaba mucho, me iba guiando con la linterna que había llevado, hasta que llegué a la tumba de mi abuela. Me senté, no tenía nada mejor que hacer. Entonces me pensé que tenía que conversar algunas cosas. Recuerdo que le comenté sobre el estudiante con que él había hecho la apuesta. Después de casi 2 horas ya no supe qué contarle y simplemente me quedé en silencio, observando mi alrededor. Las ramas de los árboles se movían con el poco viento que había, mientras las hojas se desprendían y los insectos hacían sus sonidos nocturnos. Me cansé de estar sentado. Además me estaba dando frío no moverme. Entonces me levanté y empecé a caminar por el panteón. Me acabé las galletas y como no había ningún bote de basura, tiré la envoltura, así nada más. De pronto a lo lejos, entre las tumbas, vi a una mujer que estaba caminando. La verdad me asusté y apagué la linterna. Aparte de mí no debería haber nadie más adentro del cementerio. Los escasos 2 segundos que alcancé a alumbrarla fueron suficientes para notar algunos detalles. Su cabello era muy largo, pero no negro, sino de color rojo. De inmediato tuve una fuerte sensación de incomodidad. Entonces caminé en la dirección contraria. Hacia lo que iba esa mujer. Quería alejarme de ella. Traté de encontrarle una explicación lógica. Quizás esa mujer también tenía uno o varios familiares enterrados en el cementerio. Después de todo, yo tampoco debía estar ahí. Aún así, ahí estaba, y yo no era un fantasma. Así que seguí caminando hasta que me encontré con un mausoleo bastante llamativo. No encajaba en el lugar. Se notaba de inmediato que le pertenecía a alguien que tenía dinero. Estaba observándolo cuando de pronto un niño pasó corriendo.
a escasos 2 metros de donde yo estaba. Volteé de verlo inmediato, pero en cuanto lo hice, se desvaneció. Para eso, definitivamente no había ninguna explicación lógica. Yo estaba en una situación muy inquietante y debía largarme del cementerio en ese mismo instante. Apenas se trataba de recobrar el aire por la impresión. Pero de repente, otro niño aparece a lo lejos y estaba corriendo justo en mi dirección. Me asusté, me quité lo más rápido que pude. Debido a que eso, tropecé, caí sobre una de las tumbas y me golpeó muy fuerte la cabeza. El impacto fue tan contundente que perdí el sentido del oído por unos minutos. Inclusive, se me nubló la vista y lo poco que veía, lo veía doble. Por eso intenté ponerme de pie, porque yo sabía que si trataba de levantarme, lo único que iba a ocurrir era que me volvería a caer. Me quedé tirado a lo menos unos 3 minutos. Entonces me enderecé un poco para quedar sentado. Miré a todos lados para asegurarme que ya no se me apareciera ningún fantasma. Entonces, un sonido rompió con el abrumante silencio del panteón. Se trataba de una lápida. Se estaba moviendo. Yo lo vi. Era a 2 tumbas de distancia. Pude ver que desde el interior de la tumba salió una mano que portaba un anillo bastante llamativo. Me tallé los ojos deseando estar en una horrible pesadilla, pero no sirvió nada, porque lo que yo estaba viendo era real. Me levanté rápido, ubiqué la dirección en la que tendría que correr para llegar a la salida. Apenas iba a hacerlo cuando al momento de intentar dar el primer paso, créanme que no pude moverme. Intenté con más fuerza, pero fue inútil. Sentí como si se me secó la boca. Solo de imaginarme que un fallecido me estaba sujetando. Temblando, me atreví a voltear. Ahí me di cuenta que mi pantalón y uno de los zapatos se había enredado con un alambre. Volteé hacia la tumba en la que había visto salir una mano, y eran 2 manos las que estaban ahí. Quería quitarla rápida para liberarse. Entré en desesperación, lo único que se me ocurrió fue rasgar mi pantalón y quitarme el zapato que estaba enredado en el alambre. Ya liberado, corrí en la dirección a la salida, pero mi escape fue frustrado cuando un enorme y filoso pedazo de vidrio se enterró en el pie que llevaba sin zapato. Inmediatamente caí al suelo gritando de dolor, mientras sentía como la sangre brotaba de la planta de mi pie. En el instante en que caí, solté la linterna y rodó hasta quedar lejos, pero seguía encendida, solo que no iluminaba en mi dirección. Por eso no veía casi nada. No había forma de que yo sacara el pedazo de vidrio. Traté de arrastrarme hacia la linterna, cuya luz estaba apuntando directo hacia un gran árbol que ya no tenía ninguna hoja. La linterna parpadeó un poco y cuando se estabilizó, vi la mujer pelirroja que ya había visto antes. Estaba parada frente al gran árbol. Ahí ya me quedó claro que ella también era un fantasma. La mujer y yo estábamos cruzando miradas cuando escuché unas espuelas justo detrás de mí. Me las arreglé para girarme sin lastimarme más el pie. Era una silueta alta, con un sombrero. El único detalle que lograba distinguir era el prominente anillo que portaba en una de sus manos. Esa silueta era la que había salido de aquella lápida, cerca de donde yo había caído. Entonces escuché la risa de los niños. Sabía que se trataba de los 2 niños que había visto correr antes de caer y pegarme en la cabeza. Empecé a gritar, suplicando ayuda. Entonces la pelirroja empezó a caminar lentamente hacia mí. Mientras lo hacía, se empezó a transformar. Su cabello y su piel se empezaron a caer, y su ropa empezaron a hacerse vieja. Esa mujer quedó convertida en un esqueleto. Me empecé a dar un ataque de ansiedad, porque el esqueleto siguió acercándose hasta quedar justo al frente mío. Entonces se agachó hasta que yo lo pude ver
a través de la cuenca de sus ojos. Sorpresivamente, el esqueleto se levantó y se alejó. La silueta del sombrero también se fue. Yo no entendía qué estaba pasando. Entonces una voz familiar me llamó por mi nombre. Se trataba de mi abuela. No pude verla, pero entendí que ella había alejado a todos otros fantasmas para protegerme de que intentaran hacerme algo. Me quedé ahí tirado hasta que salió el sol. Gracias a mi abuela ya ningún fantasma me molestó. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana cuando el guardia llegó a donde estaba yo. Se rió y me preguntó cómo había pasado la noche. Me ayudó a ponerme de pie y fuimos hasta su pequeña oficina. Ahí tenía un material de curación. Él no era un experto, pero al menos pudo sacarme el vidrio. También llamó un taxi para que me llevara al hospital. En lo que el taxi llegaba, le pregunté al guardia por qué pasaba esas cosas en el panteón. El guardia me explicó que según su experiencia, los muertitos estaban enojados porque el panteón estaba cerrado y debido a eso nadie lo visitaba. Me dijo que yo no era el primero en pasar toda la noche adentro, pero sí era el único que había logrado sobrevivir. Me preguntó cómo lo había hecho. Le conté que mi abuela estaba enterrada ahí y su fantasma me había protegido. Le pregunté qué hacía él con los cuerpos que se morían dentro del panteón. Fue honesto y me dijo que vendía los cuerpos tal como me lo había dicho cuando yo llegué. Me aclaró que lo hacía porque si alguien se enteraba de que una persona había entrado, perdía su trabajo. Entonces él vendía sus cadáveres a unas personas en las que no me quiso decir nada. Finalmente llegó el taxi. Fui al hospital, atendieron mi herida. Volví por mi auto y de ahí me fui a mi casa. Ese día no me presenté en la escuela. Cuando llamé al director me preguntó si tenía algo que ver con el del panteón y le dije que sí. Al día siguiente fui a la secundaria. Aún no podía caminar bien. Mi primera clase a las 7 de la mañana era con el grupo donde estaba el foráneo. Todos los alumnos estaban muy callados. Le pedí a ese muchacho que se pusiera de pie. Les dije a los alumnos que el motivo por el cual caminaba un poco chueco era porque la noche que había pasado dentro del panteón me había enterrado un pedazo enorme de vidrio. Pero que eso era lo único que había pasado la noche. No admití nada de lo paranormal que me ocurrió dentro del cementerio. Así que le dije al foráneo que estaba reprobado y que esperaba que cumpliera con su palabra y no entregara ninguna tarea a otra materia por lo que restaba del ciclo escolar.